27, Hechos 27, versículo 13, el mensaje es en tiempo de tormenta. Hilda dice, todo va a estar bien. Claudia Acuña dice, todo va a estar bien. Alicia Iglesias dice, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. De pronto comenzó a soplar un viento suave, escuchen, que venía del sur. Por eso el capitán y los demás pensaron que podían seguir el viaje y salimos navegando salimos navegando junto a la costa de la isla de Creta. Al poco tiempo un huracán, tremendo, un huracán, vino del noreste y el fuerte viento comenzó a pegar contra el barco. Escuchen, no podíamos navegar contra el viento, así que tuvimos que dejarnos llevar por él. Pasamos frente a la costa sur de una isla pequeña llamada Cauda, la cual nos protegió del viento. Allí pudimos subir el bote salvavidas, aunque con mucha dificultad. Escuchen, después los marineros usaron cuerdas y con ellas trataron de sujetar el casco del barco para que no se rompiera. Todos tenían miedo de que el barco se podía quedar atrapado en los depósitos de arena. Bajaron las velas, dejaron que el viento nos llevara donde quisiera. Al día siguiente la tempestad empeoró, por lo que todos comenzaron a echar al mar la carga del barco. 3 días después también echaron al mar todas las cuerdas que usaban para manejar el barco. Durante muchos días no vimos el sol ni las estrellas, porque la tempestad, escuchen, era muy fuerte. La tempestad era muy fuerte. Vamos al 22. Y dice, pero no se pongan tristes, dijo a la tripulación, dijo el apóstol Pablo, porque ninguno de ustedes va a morir, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció el ángel enviado por Dios, a quien sirvo y pertenezco, y me dijo, Pablo, no tengas miedo, porque tienes que presentarte ante el emperador de Roma. Gracias a ti Dios no dejará que muera ninguno de los que están en el barco. Así que aunque el barco se quedará atascado en la isla, alégrense, dice, porque yo confío en Dios y estoy seguro que pasará como el ángel me dijo. Y vamos a leer el 33. Y dice, a la madrugada Pablo pensó que todos debían comer algo. Y les dijo, hace 2 semanas que solo se preocupan en lo que puede pasar con el barco. Por favor, coman algo. Es necesario que tengan fuerzas, pues nadie va a morir por causa de este problema. Luego Pablo tomó pan, oró, dio gracias a Dios, lo partió y todos se animaron y también comieron. Escuchen, en aquel barco había 276 personas. Todos comimos lo que quisimos. Luego los marineros tiraron el trigo al mar para que el barco quedara más liviano. Dice, y el 40, vamos a ver, cortaron las cuerdas de las anclas, la dejaron caer al mar, etcétera, etcétera. El 43, pero el capitán no los dejó, dice, porque quería salvar a Pablo, porque lo querían que se vayan, dice, querían que no se vayan los marineros, dice, porque el capitán no lo dejó, porque quería salvar a Pablo, ordenó que todos los que supieran nadar se tiraran al agua y llegaran a la playa, y que los que no supieran se agarraran de las tablas o pedazos de barco. Todos llegamos a la playa sanos y salvos. Escuchen, en tiempos de tormenta, esta es la palabra que el Señor puso en mi corazón. Recién cantábamos, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y Pablo comenzó un viaje y podía haber dicho en medio de la tormenta, y seguramente lo habrá dicho más de una vez, no con esta canción seguramente, pero dijo, todo va a estar bien, todo va a estar bien. ¿Saben por qué todo va a estar bien? Bueno, hay 2 motivos. Uno, se lo dijo directamente. Le dijo a Pablo, Pablo, es necesario que te presentes de parte mía, porque tienes que llevar un mensaje mío al rey. Tienes que llegar a Italia, tienes que llegar a Roma, tienes que llegar a llevar ese mensaje de parte mía. Así que estaba Pablo en un propósito. Por eso sabíamos que era el propósito de Dios que llegara. Pero hay algo que es clave, que está al comienzo y al final, y quiero que le presten mucha atención. Es en el versículo 13. Dice, de pronto comenzó a soplar un viento suave, y al final en el 44 dice, todos llegamos a la playa sanos y salvos. Todos llegaron sanos y salvos. Escuchen esto, por favor. ¿Por qué? Porque
podemos ver la seguridad de que todo va a estar bien. Porque dice que cuando salieron sopló un viento suave, y esa es una figura espiritual. El viento suave representa siempre el Espíritu Santo. Dice que en el Antiguo Testamento, cuando querían escuchar o ver a Dios o sentir la voz de Dios, dice un silbo apacible, es decir, un viento suave. Es decir, el que inició todo esto fue el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, el comienzo es un comienzo consagrado, santo, un comienzo dado por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, pasó lo que tenía que pasar. Versículo 44, todos llegaron a la playa sanos y salvos. Siempre que el Espíritu Santo inicia un camino, va a llegar a destino. El silbo apacible es el comienzo que el Espíritu Santo le da a este emprendimiento o a este camino. Ahora, ¿saben? La vida cristiana es como un viaje en barco. Permítanme tomar este paralelismo. La vida cristiana como un viaje en barco es iniciado por el Espíritu Santo. El ángel del Señor está en el barco. La presencia del Señor, el propósito de Dios está en ese viaje. Pero eso no significa que no van a haber tormentas. Eso no significa que no van a haber huracanes. Eso no significa que va a haber gran oposición. Por supuesto, tenemos la promesa del Espíritu Santo. El viento suave nos empuja. La presencia de Dios está. El ángel del Señor está en el barco dándonos una palabra. Pero no significa que no van a haber tormentas, que no van a haber grandes crisis, que no van a haber huracanes que van a querer derribar nuestra vida y llevarnos al fondo del mar. No crean que nosotros vamos a poder escapar de esa realidad, aunque somos guiados en el propósito de Dios. Tal vez en tu vida vas a decir, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Estamos en el propósito de Dios? Sí, estás en el propósito de Dios. ¿Pero por qué los huracanes? Porque los huracanes son una realidad. La vida cristiana es un barco que se navega todos los días, pero huracanes hay en medio de la tormenta, en medio del mar. Hay tormentas grandes en medio del viaje, en medio del camino, en medio del crucero que hay en ese barco, en esa mar. Y hay cosas que hicieron estos hombres, guiados por Pablo, para que Pablo también, pero también los hombres que estaban ahí, la tripulación, hicieron cosas para poder llegar y cumplir esta promesa, esta palabra. Tuvieron que despojarse de algún peso. Tuvieron que largar, dice que tuvieron que tirar cosas del barco. Tuvieron que arrancar o tirar al fondo del mar. Sacaron del barco distintas cosas. El barco es nuestra vida y es necesario que saquemos el lastre de nuestra vida, porque si no, seguramente terminaremos en el fondo del mar. Y queremos cumplir el propósito de Dios, ¿verdad? Queremos cumplir el propósito del Señor. Queremos que el Espíritu Santo sople iniciando un camino poderoso y victorioso. Vuelvo a decirte, estamos en huracanes. Esta pandemia es un huracán o parte de ese huracán. Lo que vos estás viviendo, tal vez el huracán es tu cuestión económica, personal, familiar, sentimental, emocional, cualquiera. Ahí está el huracán. Pero ellos se despojaron, escuchen, se despojaron de algunos pesos y de algunas cargas. ¿Cuáles son? Y quiero que tomes nota en este momento. Primero, la primera carga, o el primer peso, que sacaron fue una carga. El versículo 18 dice, escuchen, al día siguiente la tempestad empeoró y todos comenzaron a echar al mar las cargas del barco. Hay cargas que tenemos que sacar de nuestra vida, porque si no, nos hundimos. Porque si no, esto es para peor. Hay cargas en nuestra vida y yo pensaba, Señor, ¿cuáles son las cargas? Primero, la angustia es una carga. La angustia, cuando alguien está angustiado, dice que está angosto, se le cierra el corazón, se le cierra la respiración, porque hay algo que le está oprimiendo en el pecho, una tristeza, una dificultad, algo le está cerrando el pecho. La angustia es una carga. Tira la angustia. Deja de lado la angustia, como le mandé la canción.
Creo que hoy fue esa canción que le dije, larguen la angustia, larguen la angustia, larguen la angustia. Otra de las cargas que son importantes también, la ansiedad. ¿Saben lo que es la ansiedad? La ansiedad es una creencia o un pensamiento acerca de un peligro inminente, donde muchas de las veces ese peligro es falso. Vuelvo a repetir, el peligro es peligro, pero cuando el peligro es falso hay ansiedad. ¿Sí? El peligro es una realidad, es una dificultad inminente, un ataque inminente que está sobre nosotros. Eso es el peligro. Pero la ansiedad es la creencia o el pensamiento de que un peligro viene cuando ningún peligro viene. ¿Y por qué ningún peligro viene? Porque todo va a estar bien. Porque todo va a estar bien. 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 Así es. Esto es lo que cantamos. No es una linda canción. Bueno, será una linda canción posiblemente. Pero lo importante es una declaración de fe. Todo va a estar bien. No te preocupes. No tengas ansiedad. Esa es una carga. Sácala. Ansiedad. Angustia. Sácala. ¿Cuál es otra carga interesante que tenemos que sacar? Miren, yo se la quiero dejar acá en esta noche. Dos más. El temor y el dolor. El temor, dice en el versículo 17, todos tenían temor de hundirse, todos tenían miedo de hundirse. El miedo es una carga que te va a hacer hundir en el fondo del mar. A veces tenemos miedo de cosas sencillas, miedo a tomar decisiones personales, económicas, familiares. No, este trabajo, si cambio este emprendimiento, esta realidad, esta decisión. Tengo miedo a obedecer a Dios. Yo siento ahora por el Espíritu que hay personas que están escuchando. Escuchen bien, por favor. Porque hay personas que están escuchando y tienen un llamado de Dios y tienen una palabra de Dios y no la cumplieron. Porque tienen temor. Si yo dejo, si yo abandono, si yo empiezo y no puedo seguir. ¿Cuántas cosas te dice el diablo? No, tengo miedo de dejar lo que estoy haciendo y tomar otra cosa. Deja ese miedo porque es una carga. Llegamos a esta realidad de la pandemia y no pudimos hacer un montón de cosas. Imagínate que cuántas cosas ocupan lugar en tu vida y no puedes hacer lo que Dios quiere. Es una carga el temor, pero también el dolor es una carga. Escucha esto, porque esto es muy importante, especialmente todos los que tienen problemas físicos, todos los que tienen dolores físicos en el cuerpo, dentro o fuera del cuerpo. Hay muchos de estos dolores que se tratan, escuchen bien, muchos de estos dolores se tratan de dolores internos, dolores del alma. Cuando duele el alma, luego se empieza a manifestar o a somatizar en la parte emocional y en la parte física comienza a verse el dolor. Y tengo un dolor, ¿sabes por qué tenés un dolor? Muchas veces digo esto, no es siempre. Hay un dolor en la parte física, porque hay un dolor en el espíritu, un dolor dentro, en las emociones, en el alma. Eso es una carga, saca la carga. Dice que los marineros tiraron la carga y la cosa se alivianó y comenzaron a avanzar. Pero número 2, ¿qué es lo segundo? Presta atención, por favor, prestemos atención. Las cuerdas. Dice en el versículo 19 que tiraron las cuerdas. Pero no fue suficiente. Después dice en el 32 que tiraron más cuerdas. Léanlo después. Nosotros no pudimos leer todo. Después léanlo porque el domingo vamos a seguir con este texto. Él dice que largaron las cuerdas. Las cuerdas representan las ataduras. Las cuerdas representan las ataduras. Con las ataduras no podemos sobreponernos, sobrepasar la tormenta. Entonces las ataduras son las herencias. Herencias de maldición. Herencias de padre, de madre, abuelo, de bisabuelo, de tatarabuelos, de generaciones anteriores que nosotros ignoramos porque en el mejor de los casos algunos piensan en el padre, la madre y se terminó. No, pero hay generaciones de tus abuelos, de tus bisabuelos. ¿Quiénes son? No sabemos, pero son cuerdas de maldición, ataduras familiares que nos están atando tremendamente. Por eso debemos dejar esta herencia, pero también las cuerdas son los vicios. Cigarrillo, droga, alcohol. Esas cuerdas te están llevando lentamente al fondo del mar. Hacen que tu barco se despedace
viene a representar la vida cristiana, se lo dije. Tu vida se empieza a despedazar cuando hay vicios que tenés que soltar hoy, tenés que tirar al fondo, tenés que tirarlo, sacarlo así del barco, tirarlo y nunca más. Dice que cuando midieron había como 30 y pico de metros. Nunca más, con la tecnología de ese entonces, podían encontrar esas cuerdas, nunca más. Por eso tenés que tirar las cuerdas, para que nunca más las ataduras te mantengan atados a vicios, a problemas que te la buscas solamente por tu decisión. Sacar esas cuerdas, pero también, escuchen esto, ¿saben cuál es una cuerda que el Señor me mostró? La cuerda del pasado o de los recuerdos del pasado. Experiencias negativas, fracasos, derrotas, defraudaciones, errores del pasado. El Señor me decía, esas son cuerdas, esas son ataduras. Escuchaste bien, recuerdos del pasado, porque en el pasado fue mala la situación. Muchos creen que será siempre así. Eso es una cuerda, eso es una atadura que tenés que liberarte ahora. Porque si las cosas fueron mal hace un año, hace 10 años, hace 5 años, no significa que van a ser iguales. No significa que van a ser iguales. Porque ahora, si Dios se apareció a tu vida, dice la palabra, o cantamos hoy, mejor dicho, porque también lo decía el apóstol Pablo, le dijo a los marineros, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y lo tercero es el trigo. El tercer peso que tiraron. Tiraron las cargas, tiraron las cuerdas, las ataduras, pero tercero tiraron el trigo. ¿Qué era el trigo? Yo le pregunté, Señor, ¿qué es el trigo? ¿El trigo sabe lo que es? El trigo era lo que ellos habían llevado, lo que ellos habían traído, era su sustento, era su provisión, era lo que ellos habían programado. Y eso representa, en este caso el Señor me decía, representan los recursos propios, las experiencias, las capacidades propias. Y nosotros creemos que con nuestras capacidades vamos a lograr nada, ¿sabes? Lo que pasó, todo lo que nosotros podíamos hacer, ya no lo podemos hacer en estos días de pandemia. A todo lugar donde podíamos ir, ya no podemos ir. Todos los recursos que podemos tener, muchos ya no los podemos usar. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de usarlos. El trigo era el recurso que ellos habían preparado, que ellos tenían, que ellos habían comprado, que representaba su autosuficiencia, su capacidad. El trigo, tíralo. Tu capacidad, tírala, no sirve. No te va a salvar del barco. El huracán es mucho más grande que tu capacidad. El huracán es mucho más fuerte que tus recursos. El huracán es mucho más poderoso que toda la reserva personal, la capacidad que tengas. No te sirve. Tíralo. Tíralo, porque lo único que lo sostuvo fue el ángel que vino y le dijo, van a llegar a destino. Por eso, si vos tenés algún recurso personal, alguna capacidad, alguna experiencia, algún recurso que vos decís, con esto voy a salir adelante, no vas a salir adelante con eso. No vas a salir adelante con eso. Así que tomaron el trigo, comieron un poco, pero lo tiraron porque tenían que alivianar la carga. Y lo último, y con esto termino, ¿qué era lo otro? El ancla. Dice que tiraron el ancla. Llegaron un momento que estaban las dos anclas y ya estaban ahí, y como el ancla los frenaba, entonces venía el viento y golpeaba, entonces tenían que dejar que a la deriva el barco, porque si ellos lo hacían parar en un lugar y lo hacían fuerte en ese lugar, el viento venía y lo iba a romper. Entonces dice que tuvieron que cortar las cuerdas del ancla y dejaron que las anclas se vayan, que las anclas salgan, que las anclas se fueran. ¿Por qué? Porque el ancla los estaba deteniendo. Y yo le decía, Señor, ¿cuáles son las anclas? El Señor me dijo claramente,
Las anclas, escucha esto, las anclas son las decisiones que no tomaste. Esas decisiones que no tomaste y te frenaron la vida, te frenaron el barco. Son aquellas palabras que no obedeciste, ese llamado que no prestaste atención. Ese es el ancla. Donde vos podés estar moviéndote y pensando que vas a vivir de una u otra manera, pero no vas a poder llegar a destino, porque estás anclado en una insistencia personal, en una obsesión personal, en algo que vos se te metió en la cabeza, que es lo que estás queriendo, y eso es una ancla. El barco tiene que llegar a destino, tu vida tiene que llegar a destino. Por eso en tiempo de tormenta, y la vida es una tormenta, el barco es una tormenta, pero tenemos que llegar. El Espíritu Santo sopló sobre nosotros para empujarnos hacia un propósito. Y sin lugar a dudas, el final dice, llegamos todos sanos y salvos. Pero hay una tormenta y hay cosas que tenés que liberarte. Las cargas, las cuerdas o ataduras, el trigo, los recursos personales y el ancla. Que el ancla es la decisión que no tomaste. Es aquello que te está frenando. Pero quiero decirle que el barco sí va a ser pedazos. Todos estaban desesperados, todos estaban angustiados. Todos estaban cargados, ni comieron. Había una angustia de muerte. Algunos marineros querían desaparecerse, querían ir, querían matar al resto de los presos. Todo era un caos en ese barco. Tal vez sea un caos en tu mente, en tu realidad, en tu casa, en tu familia, en tu vida, lo que sea. Pero la palabra del Señor decía, el viento sopló y van a llegar a destino. ¿Por qué? Porque lo cantamos recién. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. ¿Qué le parece si cerramos nuestros ojos y le decimos al Señor que queremos llegar al destino, al propósito, sanos, salvos? No quiere decir que sin tormentas, no quiere decir que sin huracanes. Van a haber tormentas y huracanes, pero todo va a estar bien.